Pues buenos días, estimados youtuberos y público en general. El día de hoy estamos iniciando un programa que se denomina Mexicali Diverso. ¿Qué es Mexicali Diverso? Mexicali Diverso es un canal que pretende hacer trabajo de entrevistas en organizaciones de la sociedad civil, líderes locales, líderes regionales, con la idea de platicar, trabajar, opinar sobre diferentes temas de interés público. Dentro de estos temas de interés público tenemos principalmente las organizaciones de la sociedad civil, tenemos, por ejemplo, grupos organizados, tenemos sindicatos, tenemos líderes de opinión, y el día de hoy, en este primer programa, vamos a entrevistar a una persona que ha trabajado mucho diversos temas en la comunidad, y me refiero al profesor que hoy me acompaña, al maestro y doctor Fernando González Reynoso, para hablarnos de la coyuntura actual en la ciudad de Mexicali. Por favor, a nuestro público, denle like al canal para poder llegar a mayor público y suscríbanse a este canal. Muchas gracias. Bueno, mis comentarios son acerca del proceso que estamos viviendo, cómo explicar la realidad que estamos viviendo. En la historia hay tiempos largos, del tiempo de los modos de producción, capitalista, feudalista, los tiempos cortos que son las épocas napoleónicas, la independencia, etc. Y los momentos de coyuntura. Ahorita estamos en una etapa de coyuntura entre lo viejo y lo nuevo, entre un proceso que inició. Ahorita los jóvenes fueron a votar y ya votaron por un cambio, pero este cambio se preparó, tardó 50 años. ¿Cuándo inicia este cambio? Si pudiéramos, cuando hablamos de que México pasó por un proceso de transición de un sistema autoritario a la democracia, en este proceso de cambio, ¿cuándo inicia el proceso? El tiempo cero fue en 1968. ¿Qué es lo que quiero referirme brevemente? En 1968 había condiciones para un cambio. Y cuando hay condiciones objetivas o subjetivas, eso se da en el mundo, no nada más en México, es lo que llaman los rusos iskra, o sea, que falta la chispa. Y la chispa a veces puede ser cualquier pretexto. La Primera Guerra Mundial se dio por el asesinato de un rey, Fernando de no sé dónde. Bueno, en el caso del 68, se dio un proceso de migración de lo rural a lo urbano, se dio un proceso muy fuerte. Entonces las ciudades vivieron como una pérdida de identidades entre los que venían del campo y los que estaban en la ciudad, y de repente se vio el lleno y empieza el conflicto, y entonces empieza la lucha por territorios y por las identidades. Aquí en Baja California empiezan a surgir en las colonias las pandillas, los cholos, etc. Y en el DF también se dio. Había como muchas pandillas, había los ciudadanos y los arañas. Imagínense el nombre de los arañas, cómo estarían estos para nombrarse los arañas. Y tienen un enfrentamiento por el territorio a ver quién rifaba en el territorio. Entonces empiezan a pelear, empiezan a luchar. Le hablan unos vecinos le hablan a la policía, llegan los granaderos, estos chavos se dispersan y se meten a la universidad, a la vocacional 5, y los policías, como están muy entrenados, como ya lo vemos que es muy deficiente nuestro sistema, entran a las escuelas y empiezan a golpear dizque a los pandilleros, pero también a los estudiantes, también a los profesores. Entonces cuando les pegan, ¿qué pasa? Nosotros estamos aquí en un recinto universitario de respeto, de autonomía, y entonces al siguiente día hay que hacer una manifestación para protestar porque nos golpearon. Y salimos a manifestarnos y resulta que nos reprimen. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué no hay libertad de expresión? ¿No hay libertad de manifestación? Y la siguiente manifestación ya fue más gente, pero curiosamente se celebraba el 26 de julio, el aniversario de la Revolución Cubana. Entonces van los del Politécnico y van los de la universidad y se juntan en el Zócalo, y en el Zócalo son reprimidos. Y a la hora de la represión, entonces también, ahí golpean a todo el mundo, y esto se radicalizó más porque el Estado
pues la fuerza es el último recurso que deben de utilizar, para eso está la política. Y entonces surgen muchas preguntas, y en estas preguntas hay que buscar respuestas. Cuando haces preguntas ves tu realidad, y cuando hay respuestas ves tu futuro, que fue lo que pasó. Entonces lo que hacen es un pliego petitorio, porque nosotros hacemos demandas políticas y encontramos respuestas policíacas. Y entonces solicitamos un pliego petitorio de 6 puntos donde pedimos diálogo con el gobierno, diálogo y debate de por qué está esto. La Constitución dice una cosa y la realidad me dice otra. Yo tengo derechos y libertades que luego se ve en la realidad, ¿no? Bueno. Y resulta que pasa lo que dice Cosío Villegas y los estudiosos de los intelectuales, que los intelectuales viven en una burbuja, en una mentira. Y entonces esta era una mentira la que veían dentro de las universidades, porque las universidades no están pegadas con la realidad, no hay vinculación con la realidad. Y entonces se involucraron en esta manifestación todos los universitarios, actores, literatos, periodistas, toda la inteligencia de aquel entonces salió a manifestarse. Incluso hubo una manifestación donde los medios manipulados empiezan a decir que los estudiantes son revoltosos, son destructivos. Y entonces el propio rector Encamarro Sierra en aquel entonces encabeza una marcha, la marcha silenciosa, para demostrarle a la gente que podían hacer las cosas en orden y en silencio. Nadie habló, más de 200,000 gentes desfilaron hasta nosotros. Y entonces muchos, como el Estado no podía quedarse cruzado de brazos, lo que hace es no tiene otra opción, no quieren buscar otra opción, y como tenía encima la Olimpiada, más de que apresar a todos los líderes. Y entonces, ¿de qué los acuso? Pues son presos políticos. Y los llevan a responder, y resulta que hay una cárcel para presos políticos. Y resulta que ahí se encontraron, cuando llegan, oye, soy preso político, y luego llegan y está llena la cárcel, porque ahí estaban los líderes obreros. Gómez Zeta, padre de este Gómez Urrutia, que ahora es senador con Andrés Manuel, que están objetando de los mineros. Gómez Zeta es un preso político. Luego Jacinto López, que era líder de los movimientos campesinos, él y su hermano los tienen que asesinar en la cárcel porque están creando la CCI en contra de la CNC. Bueno, y ahí se encuentra un montonal de ellos, ¿no? Pero entonces se viene la represión, y esto sirvió para que al final de esto hicieran un análisis, qué es lo que debemos de hacer ahorita. Entonces, el momento que estamos viviendo ahorita de coyuntura es el mismo movimiento del 68. O sea, es hora de sentarse a reflexionar y tratar de interpretar qué pasó y a futuro qué vamos a hacer, qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, en el 68, todos los intelectuales, que algunos estaban en la cárcel como José Revueltas, muchos periodistas, literatos, etcétera, se ven en la necesidad de reflexionar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay democracia? ¿Por qué no se cumple la ley? ¿Por qué no vivimos el Estado de Derecho? Y entonces hay 3 grandes corrientes de interpretación del 68. Uno, que dice que no hay una sociedad civil, sino que todo es una sociedad corporativa. Y entonces hay que darnos a la tarea. Esto no va a ser fácil. En 20 años tenemos que sacar al PRI del poder. ¿Cómo? Organizando la sociedad civil. Y entonces esta corriente se fue a organizar sindicatos independientes en lugares donde no había, como los propios bancos, las universidades, etc. Aparecen los movimientos de las colonias o los servicios públicos. Se empiezan a organizar toda la sociedad civil. Tardan 20 años. Otra corriente, aparte de esa, es que dice que hay que organizar la política. Porque José Revueltas dice, José Revueltas dice, ¿y los partidos dónde están? Había 5 partidos políticos, pero ¿dónde estaban? Fueron los grandes ausentes del gran movimiento político. Y entonces en este movimiento, dice, se nos vamos a dar la tarea de formar los partidos políticos. Por eso en los 70 fue una etapa de organización, y ahí nacen todos los partidos que ahora van a fortalecer a Andrés Manuel. ¿Qué va a hacer? Se forma el Partido Mexicano de los Trabajadores, de Berto Castillo, líder del 68. Se forma el PPS con una corriente socialista donde van a salir los chuchos. Se forma el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. Se forman
12 o 13 partidos que, como es corto, no los voy a mencionar. Una tercera vía, recuerden, uno es organizar la sociedad civil, otros organizar los partidos políticos, y otros decían que no se podía, que lo único que se podía hacer en América Latina, y lo habían visto en Cuba, era a través de la revolución. Y entonces se fueron también a organizar guerrillas. Aparece la 23 de septiembre, el FRAP, el movimiento al asalto a cuartel, el movimiento donde están los hijos de Ibarra, en Chihuahua, otros movimientos urbanos rurales que empiezan a iniciar con secuestros y guerrillas en el país. Entonces esta fue la lectura. Por los tres lados, y ahorita tenemos una exguerrilla que es el comandante Marcos, ¿verdad? Y todo lo que estamos viendo acá, esta fue una lectura que había que construir. Entonces, si ahorita votaron y hubo un cambio, eso no fue espontáneo, fue porque hay 50 años de trabajo para preparar este cambio y este es el resultado. Y los jóvenes ahora, que están en este amarre de tiempo viejo y nuevo, tienen la tarea de pensar a futuro cómo construir este mundo que no nos gusta, cómo construir un nuevo mundo. Muchas gracias.